Bienvenidos a todos a nuestra cuarta edición del The Fantastic Car Show. En esta edición tenemos dos temas bastante polémicos. Uno, el tan odiado por todos, el Hoy No Circula. ¿Qué pasa con este programa de apoyo al medio ambiente? Afecta a todos los capitalinos, a toda la gente de la gran metrópolis de la Ciudad de México. Y también tenemos el tema del COVID. El COVID-19, el maldito COVID-19 en la industria mundial automotriz. Quédense, vamos a verlo. Hablemos de autos. Comenzaremos el tema de hoy con el No Circula, con el programa de Hoy No Circula, que fue iniciado en 1989, año en donde se registraron más de 250 días con una cantidad de ozono en el ambiente muy grande, pero es un programa bastante viejo, como pueden ver. Así que las preguntas serían, ¿qué tanto ayuda en nuestro día a día? ¿Es una medida eficiente contra el impacto medioambiental? ¿Reduce realmente las cantidades de partículas de smog en nuestro medio ambiente? Quiero preguntarles a todos, ¿creen que este programa siga siendo vigente o necesite algunas reglas en las que necesite cambiar, algunos aspectos en los que necesite cambiar? Quiero escucharlos, por favor. Comencemos con mi buen amigo Oswi, por favor. Ok. Bueno, mira, a día de hoy, 30 años de la creación del programa, vemos un crecimiento de 219% del número de vehículos en la Ciudad de México. Entonces, mientras que creció un 9% lo que fue la población, ¿no? Desde esa fecha, desde los mediados de 1980 hasta la fecha, yo siento que es un programa que creo que es un fracaso. Hasta el día de hoy no ha demostrado realmente que se pueda reducir la contaminación en la zona metropolitana del Valle de México. Y eso se traduce en que creció el número de vehículos, pero precisamente porque las personas que no podían transitar con su vehículo por medio de este programa compraron otro vehículo. Entonces, y tenemos también el gran factor de que tenemos un transporte público que no es seguro, que no es eficiente y que no es rápido. Entonces, pues las personas simplemente se preguntan, ¿realmente me voy a meter al transporte público? Pues lo pensarías dos veces, ¿no? Fermín, dime tú qué opinas de este programa. Yo difiero un poco. La verdad es que creo que sí funciona, pero es una medida de contención rápida, es decir, que sus efectos son inmediatos. Es una medida para reducir cuando los niveles son altos, por ejemplo en las etapas de contingencia, pero sus efectos a largo plazo es donde no tienes la ventaja que se desearía. Para que lograr esos efectos positivos a largo plazo se requieren implementar nuevas tecnologías, nuevos mecanismos y analizar, optimizar y hasta controlar los mecanismos que hoy por hoy existen. Así que yo creo que sí funciona, pero es solamente una parte de la solución, no es todo lo que se debe de considerar. Bien, parece ser que hay ya posturas que difieren. Perfecto. Capi, ¿tú qué me puedes decir? Yo también estoy un poco más de acuerdo, inclinado a lo que dijo Fermín, no tanto a lo de Oswi, que dijo que es obsoleto completamente el programa, porque no lo creo. Siento que sí tiene sus ventajas, pero no es la solución total, o al menos no es la solución que se espera del todo para poder resolver el problema ambiental principalmente, aunque también afecta a algunos otros factores, como son el tema del tráfico en esta ciudad, que ya sabemos que es insoportable. Tiene que ir acompañado de otras medidas. Sí ayuda, claro que sí, pero no en la medida deseada. Al menos para iniciar, esa es mi opinión. Por favor, compa Tobe, díganos cuál es su opinión. Basura. Completamente. No, de verdad. Es que, además, siento que para efectos del medio ambiente realmente no ha sido efectivo. Y eso está justamente en las mismas estadísticas que desde 1989 no se observó ninguna reducción de contaminación en el aire. Y totalmente de acuerdo ahí con Osby de que esto solamente incrementó el parque vehicular.
y lo vivimos con el tráfico, todas estas situaciones que dejan estar fuera del medio ambiente. Entonces yo siento que no sirve realmente, se necesita todavía muchísimo más cosas por hacer dentro de... Muchísimas más reformas, claro, como todos, pero ay, ¿a poco no van a decir que no extrañan el tráfico de la Ciudad de México en este momento? No realmente, amigo. Ya ha aumentado. Pues- Desde hace una semana ya empezó a aumentar un Y poquito. esperemos a mañana. Claro, mañana que es 15 de junio, Ujú. Sí. Ujú. ¿sí? Sí. Entonces, pues que volvemos de la maldita contingencia del COVID. Y pues realmente, si ustedes han salido, yo creo que por el problema de que ahorita implementaron el doble no circular, yo creo que sí ha disminuido, tal vez no la cantidad de partículas en el medio ambiente, pero sí muchísimo el tráfico vehicular. Así que tal vez podríamos hacer como un balance, ¿no? Que realmente sí los coches son los que están afectando muchísimo más la cantidad de partículas, o realmente no lo sé. ¿Serán las industrias que están en el lado? Entonces vamos primero por problemas. Vamos, un problema que genera otro problema. ¿Qué es el problema que genera que tengamos tantos vehículos en la Ciudad de México? Un transporte que no es rápido, que no es eficiente y que no es seguro. ¿Qué genera eso? Que las personas tengan que irse en su propio vehículo, que tengan que comprar vehículos precisamente para no sufrir de la delincuencia, para no sufrir el hecho de que vayas incómodo en el metro. Creo que si el gobierno se esforzara más o concentrara sus esfuerzos en mejorar su transporte público, disminuiría la cantidad de personas que compran vehículos. Entonces, si no atacamos el problema de raíz, pues va a seguir esta dinámica en la que las personas van a seguir comprando vehículos porque no quieren ir en el transporte público. Estoy muy de acuerdo, pero siento que esa es una parte del problema. No podemos atribuirle el 100% al gobierno, porque pongo un ejemplo muy claro que pasó aquí por donde vivo. Hace unos años, no recuerdo cuántos, 5 o 6, había una propuesta de hacer como una especie de suburbano, una especie de metrobús o algo por el estilo, que fuera desde Lomas Verdes hasta Polanco o a Toreo, digamos, más o menos, que realmente es muy recto, es Lomas Verdes, periférico. Y eso disminuiría muchísimo el tráfico. Desde las 6 de la mañana, cuando tú bajas por Lomas Verdes, y no se diga llegando a periférico, es un atascadero impresionante. Te puedes hacer hora y media en llegar y son 9 kilómetros de Lomas Verdes a Toreo. Pero ¿qué pasa? Se tenía la iniciativa, se había planteado. Pero ¿quiénes fueron los que se opusieron? El transporte público, obviamente. ¿Por qué? Porque les iba a reducir tremendamente el pasaje, por decirlo de algún modo. Entonces, estoy de acuerdo contigo, Oswi, que ciertamente el gobierno tiene que manejar las condiciones adecuadas de seguridad para que no tengamos miedo de abordar un transporte público, pero también hay una parte de la sociedad que se resiste a ese cambio por fines personales, a final de cuentas. Entonces, quería poner ese punto ahí sobre la mesa. Yo difiero un poco en el hecho de que el gobierno no tenga tanta responsabilidad. Pienso que, por ejemplo, el programa del Hoy No Circula es una propuesta, una salida, como ya dije, rápida, pero también de las más económicas, porque implica que los propietarios son los responsables de quedarse en casa. No hay como tal un gran desarrollo por parte del gobierno para solventar esa situación. En otros países se implementan tecnologías GPS más avanzadas, quizá un análisis de los espacios de estacionamiento disponibles en los lugares más concurridos para evitar tráfico en las pequeñas calles que luego se reflejan en las avenidas grandes. Tecnologías como, por ejemplo, bien decía Osby, sí, nuestro transporte público es ya por mucho obsoleto, tiene años de retraso. Tan es así que apenas me parece 2010, y si bien nos va, se estaban quitando las combis verdes con blanco que gobernaban la Ciudad de México. Entonces sí se requiere que el gobierno también se apoye con la iniciativa privada para empezar a generar unas vías de comunicación mucho más eficientes, mucho más rápidas, seguras, como ustedes dicen, pero muchas veces por intereses
políticos, personales, no sé, de mucha índole, se ven bloqueadas esas nuevas estrategias. Tenés así, por ejemplo, existe la construcción ya casi terminada del tren de alta velocidad que va de la Ciudad de México a Toluca. El de observatorio, ¿no? Sí. Así es. Ese transporte tiene ya, si bien nos va 10 años construyéndose, o tal vez 7, 5 años, pero ya es mucho tiempo para que todavía no esté operando. Entonces, muchos son problemas pues burocráticos que impiden el trabajo. Obviamente sí, siempre va a haber resistencia hacia un cambio, ya sea por la sociedad, ya sea por los afectados, pero también es responsabilidad del gobierno buscar los medios para negociar las soluciones. Claro, también es una cuestión de educación tanto de personas, o sea, de la sociedad como de las organizaciones, ¿no? Pero todo, dígame. Yo aquí tengo otro punto, digo, además de lo ya mencionado, siento que para empezar también, si no mal recuerdo, este programa era temporal. O sea, empezó como un programa temporal. Hoy en día pues ya es lo que vivimos. Pero siento que esto solamente hizo como que centenares de miles de automovilísticas que durante la semana utilizaban su vehículo, su modelo reciente, en buen estado, diera esa brecha o ese pie a comprar una carcachita nada más para salvar ese día que no circulaba, ¿no? Entonces ahí yo sigo viéndole muchas desventajas, o sea, sí falta mucho trabajo, a lo mejor sí ha ayudado en ciertos aspectos, pero no se lo adjudico todo realmente pues, al gobierno, ¿no? Es como ustedes ya mencionan todo lo ya, tanto la sociedad, de la infraestructura, etcétera, pero no sé, yo lo sigo viendo muy con muchas desventajas. Y hay que aterrizarlo un poquito. Vamos a poner el ejemplo muy concreto en esta mesa. Beto, a ti te ha tocado no circular. Sí, tienes un estratus, te ha tocado no circular. Esos días, ¿te venías en transporte público a la escuela? Sí, o sea, no. No, realmente no. Afortunadamente hubo la posibilidad de yo ir en Uber y pues realmente las personas que buscan un carro para transportarse, no es difícil que lo suelten, ¿no? Claro, yo por ejemplo hacía lo mismo, o sea, a mí con el Chevy igual no me tocaba circular los martes y me prestaban un coche, o sea, lo piensas dos veces, sí. lo piensas dos veces y empezando desde, o sea, tal vez no, desde la seguridad y hasta la comodidad, porque por ejemplo, si tú eres una persona que trabaja y que tienes que llegar limpio, tienes que llegar pulcro a tu trabajo, no te vas a meter al metro Pantitlán a las 8 de la mañana a llegar que te puedan robar el celular o tus pertenencias, a que tengas que sudar todo ahí en ese transporte. Creo que, mira, es que también hay ciertas problemáticas, aparte también de lo que ya dijimos. Alrededor de la década de los 80s, 90s, hubo una reducción en las unidades de transporte público. Antes eran más grandes y se miniaturizaron a lo que los llamamos los microbuses, que hasta el día de hoy funcionan. Los del Víctor. Exacto. Sí, Esa claro. reducción generó que mientras tú podías transportar a unas 100 personas, digamos un ejemplo, podrías transportar 100 personas, ahora podías transportar 50. Entonces tienes que tener mayor volumen de microbuses para poder atender a esas personas. Ese es un punto. El otro punto es también que en el metro que es tu principal medio de transporte, se le ha invertido muy poco dinero para lo que se necesita, para el crecimiento poblacional que ha habido. Es tu punto principal. O sea, porque tú dime alguna parte que quieras llegar en la Ciudad de México y tal vez no llegues exacto, pero sí te da en un radio de 10 kilómetros un metro. Entonces creo que también el haber desprotegido, por decirlo de alguna forma, el metro, también te ha traído a estos problemas. Has preferido el Metrobús como solución, pero lo que genera el Metrobús es que tú tengas que cambiar la morfología de la ciudad. ¿Y qué pasa? Que tú cuando tenías una avenida de 5 carriles, se tiene que reducir a 2 carriles.
Y si ponemos un ejemplo, si en esos 5 carriles había 20 coches, 2 hileras de 10. Bueno, había 20 coches, perdonen. Había 20 coches en esos. Mientras que en un semáforo esos 20 coches pasaban, ahora en esos 2 carriles pasan la mitad o menos. Entonces, ese es un gran problema. Pero tienes que verlo del lado contrario, del lado Exacto. a favor del Metrobús. Exactamente. En esos 20 coches venían 20 Por eso, personas. pero realmente, un tantito más, venían 25. Pero realmente las personas que van en el Metrobús son personas que usaban el coche. Realmente. Pero mira, la realidad es que no, porque ahí está el tráfico de la ciudad. Hay que dar espacio. Es que hay que dar espacio también a que las personas se traten de mover o en bicicleta o en más Metrobús. Entonces, si les tenemos que quitar un poquito el espacio del parque vehicular para que ese espacio se utilice en un mayor número de masas. Pero a mí me gustaría remarcar ya los puntos en los que creo que estamos todos de acuerdo, que es el Hoy No Circula. Creo que sí es un programa obsoleto, pero ¿qué se tiene que hacer para mejorarlo? Aumentar nuestra capacidad de transporte público y mejorar el que tenemos. Tenemos que también educarnos nosotros para que no salgamos en un día que no circula, y tratar de utilizar nuestros transportes públicos más seguido. Eso es una cuestión de educación del pueblo mexicano. Y pues mejorar nuestra infraestructura general, no solo el transporte, estaciones, metro, y nuestra seguridad. No, yo creo que ese es el otro punto muy, muy principal que tenemos que mejorar todos como gobierno y sociedad. Así que pues la verdad, yo diría que no sé si estén de acuerdo con esos puntos, con esos 4 puntos, pero ¿qué les parece si lo dejamos aquí en la mesa con estas conclusiones? Así que pues regresamos. Regresamos. Estamos viviendo un momento histórico. Plantas completamente detenidas, muchísimos despidos a causa de solo un virus, el COVID-19. Y este virus ha tenido un impacto significativo en la humanidad y pues va a redefinir las formas en las que hacemos los autos. Más trabajo en casa, entre muchísimas otras medidas que han tomado las automotrices mundialmente, ¿no? Así que quiero preguntarles a la mesa, ¿qué piensan? ¿Qué piensan acerca de este impacto? ¿Realmente va a cambiar la forma en la que hacemos coches? ¿Va a haber mucha afectación en el ramo automotriz a causa de este virus? Dime Osby, porque me encanta empezar contigo. Para agarrarte en curva. ¿Qué piensas de este virus? No hay problema. Mira, sí va a cambiar mucho la vida de las personas. Va a redefinir. Incluso Kia dice que va a redefinir la forma de diseñar automóviles. Ha habido un cambio significativo en China. En China se han comprado más vehículos en este periodo porque la gente quiere evitar las aglomeraciones, quiere evitar el transporte público. Y se dice que puede pasar un efecto similar en Estados Unidos. Eso puede ayudar un poquito a las plantas de México. Precisamente este fenómeno puede ayudar en las ventas de vehículos. Creo que sí va a afectar en la forma en que nos movemos, en que interactuamos, y que precisamente puede, sí ayudar a este punto que te comento, y otro, que la gente salga un poco menos. Precisamente el home office va a ser como algo que ayude precisamente a este fin. Excelente. Capi, dime, ¿qué piensas? Muy de acuerdo. El tema del sector automotriz, como todo en la vida o en el mundo en el general, se vio afectado a causa de este virus. De hecho, ya tiene un rato, ya tiene como un mes, el presidente de la AMIA, de la Asociación Mexicana de la Industria Automotriz, si no mal recuerdo, planteaba o estaba muy inconforme con la decisión del gobierno de no considerar a la industria automotriz como una actividad primaria para que pudiera regresar a su labor lo antes posible. No sé ustedes qué piensen, ahorita lo escucharemos, pero realmente la industria automotriz aquí en México es muy grande, es muy muy fuerte, representa un porcentaje
significativo para el Producto Interno Bruto del país. Entonces, yo creo que, y especialmente para nosotros que estamos de alguna forma inmersos dentro de esta industria, sí nos ha pegado bastante. Esperemos que sea para bien, como dice Osvaldo, pero ya veremos. Efectivamente, porque recordemos que no solo son industria, sino también proveedores. Pero, Tobe, dime. Justamente eso. Obviamente es algo que desató, pues cayó de sorpresa ahora sí, ¿no? Pero realmente es algo que sí puso en jaque a la industria automotriz, porque como bien lo dices, todo esto es un eslabón. Más del 80% de el suministro de materia prima, ¿de dónde viene? De China. Tenemos a México como el eslabón manufacturero, y al final la industria en Estados Unidos ya vendiendo los autos, entonces dándole en la torre a uno se desencadena todo esto. Obviamente pues sí tiene yo lo veo que tiene sus ventajas y sus desventajas como en todo, pero en primera instancia sí es algo muy muy duro. Fermín, dime. Sí, bueno, pues de entrada, ¿no? En comparación, mayo del 2019 con mayo del 2020, las exportaciones mexicanas de automóviles tienen una reducción del 93%, o sea, es un número bastante alarmante, aunque pues también es un poco fuera de contexto, ¿no? ¿Por qué? Porque pues sí, estamos bloqueados, ahorita muchas fronteras están cerradas alrededor del mundo, es obvio que no va a haber exportaciones, pero pues sí refleja un número significativamente alarmante para pues, cualquier negocio que se dependa de la industria automotriz, ¿no? Ahora yo pienso que los que van a poder salir adelante de esto son los que estén más cerca de automatizar sus procesos e incluir mucha tecnología en sus cadenas de producción. Claro, hay productores minoritarios que pues no van a tener tanta facilidad, pero también yo creo que es parte del deber de la industria apoyar a esos sectores para que no desaparezcan y mejorar sus formas, que eso va a ser una ayuda para todos, ¿no? Se van a hacer cosas más rápidas, se va a hacer todo más eficiente o de una manera más adecuada. Pero ¿qué pasa ahí con los empleos? Al momento de automatizar esos procesos, ¿qué pasa con los empleos? Mira, yo diría que, o sea, eso siempre siempre ha sido un debate. Solo lo va a acelerar. Si hay más máquinas. Solo va a acelerar la automatización. Sí, solo va a acelerar exactamente. Y al final vamos a necesitar más técnicos de automatizar cosas o personas, gente profesional en informática. Pero la verdad, o sea, el tema que estamos viendo, que el impacto tan grande en nuestras economías, México, que es, como sabemos, no solo es las industrias que están aquí, que es Ford, Audi, las que están en Guanajuato, en Bavispe, en Chiapas también, o sea, en Chihuahua, claro, la planta de motores de Ford, que también está ayer, que tuvo que parar producción, o sea, solo también es los proveedores de todas las piezas, son millones y millones de trabajos que se derivan de la actividad automotriz, y el hecho de, por ejemplo, que el gobierno haya dicho que no era actividad esencial, sí se me hace un error. No sé qué piensa también acerca de las cuestiones políticas. Fue un error. Yo concuerdo que fue un error porque si ya tu mayor socio comercial, Estados Unidos, está abriendo fábricas, es un error que tú tampoco tomes esa decisión. Digo, a fin de cuentas sabemos sí que va a haber que este tema de los contagios y es un tema delicado, pero a fin de cuentas en algún momento tienes que abrir la economía. No digo que se abra completamente, se tiene que abrir con restricciones y con cuidados también, pero creo que sí es un error que si tu mayor socio comercial está abriendo ya sus fábricas, tú no lo hagas también al mismo tiempo. Claro, y esa es una ventaja, bueno, suena feo, pero entre comillas es una ventaja que México va desfasado con respecto a China, que es uno de los principales proveedores. Todas las marcas, y lo comentamos hace 1 o 2 programas, pero todas las marcas automotrices tienen al menos un proveedor en China, de lo que sea. Entonces, es una ventaja para México que esté como en una especie de desfase. El tema del coronavirus explotó en China mucho antes que en México, en Estados Unidos de igual forma antes que en México. Entonces, ahorita México tiene la ventaja de que ya China ya está, tal vez no obviamente de vuelta a la normalidad, pero ya retomó
sus acciones. De igual manera, Estados Unidos ya comenzó a retomar, entonces yo no vería el por qué México no. Si la excusa o el pretexto fuera que depende de estos dos ya están en funcionamiento, tal vez no al 100%, pero sí a un 70% de su capacidad al menos. Entonces eso yo lo veo Sí. como una Ahora ventaja. también vemos Sí, pero las áreas de marcas oportunidad, poblanas, ¿no? A ver, Tras el desplome del Exactamente. 64.5% reportado en abril de ventas en México, en mayo nada más se reportó un 42%. Eso también dado a que hubo parte de innovación, si podemos decirlo de alguna manera, en la manera que se venden autos aquí en México. Por medio de redes sociales, pusieron promociones. Entonces creo que, si bien hay realmente no ha cosas funcionado. malas, creo que hay áreas de oportunidad que pueden tomarse en cuenta en este tipo de situaciones. Justamente Fíjate, eso. que quería. Ahí, para empezar, los fabricantes de automóviles son clave para poner en marcha la economía a nivel mundial. Eso está claro. Y lo hemos visto, es justo como dice Ozzy, bueno, yo lo veo de esta manera de que justamente ahorita tienes tal vez la problemática, pero tienes esa área o esa oportunidad de adaptación. Y lo hemos visto, porque muchas empresas automotrices han estado produciendo ventiladores, mascarillas, salvavidas, etcétera. Entonces, por un lado, entraste ahí en ese, ¿cómo decirlo? ¿Nicho? Ajá, en ese nicho, pero realmente es justo lo que se tiene que hacer. Ahora regresas, retomas tu industria, ¿cómo vas a regresar o cuáles medidas para poder retomar, pero no lo que ya tenías, sino en estos momentos, en este tiempo, cómo lo atacas? sí, y por ejemplo, ahorita a mediados de junio, solamente las marcas poblanas, las que tienen planta allá, son las que se han mantenido con cero producción de automóviles. Las demás, por cuestiones de que los gobiernos estatales han sido más flexibles, han empezado a producir, claro, no con el ritmo que ya tenían, pero sí empezaron a retomar ciertas actividades que, pues bueno, se hablaba de la retoma de actividades de manera escalonada. Otra cosa importante es, como dicen mis compañeros, las oportunidades. En estos tiempos de crisis siempre hay oportunidades y eso es punto importante para empezar a hacer negocios. Por ejemplo, estaba leyendo que Porsche empezó a hacer la producción o instalación de puntos de carga eléctricos alrededor de varios puntos de Europa. Entonces está apuntando hacia la electrificación. Al mismo tiempo, Volkswagen como tal también empezó, y de hecho se habla de la unión con Ford que viene desde el año pasado para producir autos y camionetas específicamente eléctricas. Entonces la oportunidad siempre va a estar ahí. El chiste es que estés dispuesto a hacerlo. Aquí vuelvo a lo mismo. Los problemas de los empleos son con los proveedores minoritarios que se encuentran en todas las regiones donde hay una planta de estas grandes marcas. Pero reactivándose poco a poco, ahora que empieza ya todo, se va a empezar a mover todo eso también. Ahora no podemos decir Sí, claro. que las condiciones de cómo se ataca o se maneja el COVID en un país como Estados Unidos sean las mismas que aquí en México. Entonces sí, estoy de acuerdo en la forma en que se puede llevar a cabo la manera escalonada de reintegrarse a las actividades, y creo que fue un acierto el hecho de considerar iniciar esas pequeñas actividades aunque fueran escalonadas una vez iniciada la operación en Estados Unidos, aunque claro, nunca va a sustituir el hecho de tener una planta al 100% de funcionamiento, o bueno, como se estaba manejando hasta antes de la pandemia. Claro, o sea, hay muchas cosas, ¿no? O sea, yo diría que los puntos fuertes de este debate es que la verdad todas las empresas tienen que preocuparse por sus empleados para ver que regresen con bien. Sí es una decisión acertada regresar con actividades escalonadas, que la gente que se quiera quedar y se tenga que quedar en casa por cuestiones diversas lo hagan. Y pues la verdad yo espero que muchas automotrices se den cuenta que se puede trabajar incluso desde distancia y se puede trabajar eficientemente, ¿no? Entonces, yo diría que como ven para cerrar este debate, digamos, me pueden decir sus conclusiones. Yo creo que... Bueno, Ok, Dale, Capi. que el COVID pues viene a cambiar nuestra forma en que interactuamos de muchas formas. No va a ser una excepción en la industria automotriz. Va a haber dinámicas diferentes alrededor del mundo en la forma que se diseñan, en la forma que se compra, en la forma que se vende. Yo creo que viene a cambiar en muchos aspectos nuestra vida.
Claro, es un breakpoint. Yo la verdad estoy expectante, estoy ansioso de ver cómo van a ser las cosas después de. Sé que al menos aquí en México todavía estamos un poquito lejos de ese punto, pero sí quiero ver cómo se van desenvolviendo las cosas, aunque como bien mencionaban, las empresas automotrices ya están tomando medidas, ya están dándose cuenta que hay trabajos o ciertas posiciones, perdón, que realmente no requieren del empleado 100% presente en la empresa. Entonces esto puede ayudar de igual forma al tema que vimos hace ratito, al tema del hoy no circula, de la disminución de gases, de la reducción de contaminantes, puede impactar también en esa manera. Y por último, he escuchado a varios economistas que dicen que a final de cuentas la economía se va a reactivar. De alguna manera o de otra, pronostican más o menos para final de año que todas las automotrices, dealers, etcétera, van a empezar a sacar promociones, van a empezar a sacar descuentos, distintas temáticas para que la gente pueda acceder a compra de vehículos, en este caso muy específico de la industria automotriz. Siento que podría ser un ganar-ganar, debido a que la gente va a tener un vehículo con ciertos, ¿cómo se le puede decir? Con ciertos beneficios que tal vez antes de no iba a poder tener, no sé, meses sin intereses o un precio más bajo, no lo sé realmente, y de igual manera, o por lo que lo hace la automotriz, para recibir más ingresos, y esto es un ganar-ganar a final de cuentas que va a terminar reactivando la economía. Fermín. Pues sí, yo creo que de aquí en adelante va a empezar una actividad automotriz despacio y paulatina, no va a ser tan rápido. Se habla de que tal vez en agosto se empiecen a retomar, por ejemplo, Ford, actividades normalmente, eso es en el mejor de los casos. También creo que lo mejor es optar por una industrialización, una automatización, perdón, de la industria, que se está hablando ya de una revolución 5 de la industria. Entonces creo que mientras más se invierta en tecnología, eso va a ser mucho mejor. Y pues claro, o sea, las oportunidades siempre van a estar, hay que tomarlas y pues nada. Yo creo que sí, es esperanzador, pero va a ser lento la vuelta a la normalidad. Pues justamente es un tiempo de adaptación, donde realmente debes de o le entras al juego o te quedas. Obviamente nada va a volver a la normalidad, pero es como parte es toda esta evolución desde humana hasta como lo quieras ver, ¿no? Entonces, y me gustó mucho también, que ahí concuerdo con Osby, esperar justamente cómo van a estar esa cuestión de las ventas, porque siento que ahí tienen un campo muy abierto en donde pueden atacar la industria automotriz muy, muy bueno. Ok, excelente debate. Y pues entonces nada, regresamos. Y pues ya para concluir este episodio nos gustaría saber mucho su opinión de ustedes, nuestro querido público. Déjenla acá abajo en los comentarios, denle a like, compártanlo, de verdad, es una gran ayuda hacia nosotros y pues para que sigamos desarrollando más contenido. Así que pues los dejo para que se despidan ustedes, nosotros. Nos vemos. Nosotros. Nos vemos. Denle a la campanita. Bye. Hasta luego, suscríbanse.